Bakaixo, egunon eguerdion. Bueno, horta lamo naiz, kanpezutik etorri naiz. Superposik nago hemen Lizarrara etortzeaz. Badaki gehienok ez zaretela euskaldunak, lasa ego zaitezte, erderaz egingo bai? Baina bena ez, halako kultura ekitaldietan eta batez be lurralde honetan, nun gure hizkuntza jaiosan lurraldean tala, beti egiten diot keinu bat, bai? Decía que muy buenos días, que mediodías, que no os asustéis, que sé que la mayoría no sois euskaldunes, pero que me veo obligado a hacer un guiño a nuestra gran lengua, sobre todo en un entorno cultural, si hablamos de culturas y de diversidades, y sobre todo hacer un guiño en la tierra donde nació este gran idioma nuestro, que es el euskera. Eduardo Talamo, aquí al aparato, desde Campezu, a la vez, pero prácticamente de Tierra Estella también. Aquí es el primer pueblo de Araba, según vamos camino de Tierra Estella para Gasteiz, digamos, para Vitoria, el primer pueblo que nos encontramos es el mío, por lo tanto, somos una esquinita de Álava, en el cual pues tampoco somos alaveses y orgullosos, pero sobre todo somos muy anavarraos también, tenemos mucha identidad y compartimos muchísimo con Tierra Estella. Mi madre se llama Puy, la Virgen de aquí de Estella, por lo tanto, siempre me hace especial ilusión venir a este territorio y más a presentar pues, otra cosa que mi proyecto y nuestra manera de pensar y nuestra manera de plantearnos, más que el negocio, de plantearnos la vida. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo, no voy a parar de cascar, ya veis que pillo carrerilla y no pararé. No obstante, cualquier momento, por favor, que tengáis algo que aportar, algo que preguntar, algo que da igual, levantar la mano con total libertad. Tengo aquí un micrófono de mano, lo pasaremos, o sea que estaría encantado de que esto fuera más un solasaldi, como se dice también en euskera, como una charla, un encuentro, que un discurso en sí, ¿no? Va a ser una serie, sobre todo, de... La mala noticia es que no vengo aquí a daros de comer. Va a ser sobre todo una exposición de fotografías y de vídeos. He traído 4 cositas para después, si me da tiempo y si no, toda esta carrera que llevo de cascar la mido un poco, tengo ahí alguna cosita para enseñaros, incluso para daros a catar, ¿vale? Cositas de plena temporada de ahora, prácticamente la mayoría, y algún platico también para presentaros. Pero bueno, si no, bueno, intentaré, ¿vale? Y si veo que esto, pues si veo que ya, si empiezo a oír los jugos gástricos, dejaré de hablar y empezaré con esto, ¿vale? Bueno, vamos, como digo, va a ser una sarta de vídeos y de fotografías para explicar realmente de dónde vengo, quién soy y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y tal y cual, ¿vale? Por lo tanto, vamos al origen, vamos a empezar con un vídeo. Espera, ya te doy yo, Javi, yo te doy la salida, ¿vale? Vamos a empezar con un vídeo explicando mi tránsito. Bueno, quien me conozca, tengo grandes amigas, a Clau, y que ya nos conocemos desde hace unos pocos años, pero que conoce también mi trayectoria. Tengo la gran suerte de estar aquí Rebeca, que también ha sido... Una de las cosas que más me gusta venir a Estella es me gusta venir hoy es día de mercado, es día importante, hoy mucha gente de Campezo viene también al mercado. La gente de Estella son una gente maravillosa, tanto si os recomiendo ir a cualquier sitio, a cualquier comercio. Esta gente que se preocupa, que si no tiene algo, te preocupa decirte dónde tienes que comprarlo o de ayudarte, ¿no? Ha sido todo un encuentro maravilloso porque he venido al parking, día de mercado, todo lleno, un parking privado, había una chica de seguridad con una valla diciéndome que no, he explicado que venía aquí a hacer una charla, me ha abierto la valla, me ha hecho que espere un poquito, me voy a la tercera planta, increíble, y venía por aquí perdido con mi caja de historias y Rebeca me ha rescatado, que me había perdido, me ha reconocido y bueno, y hemos ganado los dos, hemos conseguido que esté aquí para escuchar y ella ha conseguido que no sude más de lo que estaba sudando y llegue a tiempo. Por lo tanto, bueno, decía que alguna ya conoce algo de mi trayectoria, pero no tenéis por qué. Yo, bueno, cocinero, soy de Campezo natural, pero lo que no realmente, cuando yo era chiqui, cuando me tocaba vivir el pueblo como tal, el monte y todo el rollo, no era mi gran pasión, o por lo menos no lo sentía así, o no pensaba que lo sentía así. Por lo tanto, lo que más me motivaba a mí era todo contrario, era montar una gastesambrada, una asamblea de jóvenes, un gasteche, una casa ocupa de jóvenes, hacer grafitis, murales, conciertos, pinchar, todo esto. Entonces, lo que más me miraba era rollo a viajar, a irme fuera de mi pueblo. Por lo tanto, estudié cocina en Oñati, en Vitoria no me aceptaron, fui a Oñati, un pueblo de Guipúzcoa, y estudiando ahí cocina, bueno, pues vi que era una gran oportunidad, un gran pasaporte, que decir que eras cocinero vasco te abría muchísimas puertas a muchos trabajos. Por lo tanto, crucé el charco, me fui a Newark, a New Jersey, a lo de Nueva York, estuve un tiempo, estuve por Granada, patapán. Aparqué en Donosti y ahí montamos un garito que se llamaba Fuego Negro, junto con mi hermana, que es la parte inteligente de todo esto, y ahí hemos estado pues, prácticamente 15 años hasta la pandemia.
Entonces, bueno, cuando yo con la Fuego Negro ahí realmente no sabemos, yo no sé hacer realmente los proyectos realmente sin alma, por así decirlo, ¿no? Entonces, por lo que tanto, lo que ponemos encima de la mesa, nunca mejor dicho, es todo lo que nos gusta, lo que nos inquieta y tal y cual, ¿no? La Fuego Negro era un sitio súper urbano, ¿no? Rompimos un poquito con el concepto de bar de pinchos de Donosti, ¿no? Luz de almacén, estos jamones colgando, probablemente un tragaperras, camarero con camisa de cuadros, todos los pinchos ahí, la barra llena de pinchos. Esto no tiene nada que ver, esto parecía más un club, era un sitio como muy oscuro, con la iluminación muy cuidada, donde hacíamos exposiciones de arte urbano la mayoría, la música negra muy presente y hacíamos todos los pinchos al momento. Funcionamos como si fuera una cocina de un restaurante gastronómico, un restaurante que ahora es más normal, pues que entonces en el 2006 no se veía esta historia, ¿no? Había pares de pinchos y restaurantes de estrella Michelin, por así decirlo, gastronómicos, pero en medio nos ahogábamos, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros quisimos hacer a pie de calle un sitio bueno, pues un poco más trabajado, más pasional, donde bueno, diéramos rienda suelta a la creatividad, que es lo que siempre más me ha llamado un poco de la gastronomía. Por tanto, bueno, ahí hubo una crisis, obviamente con todas las crisis espero bueno, o sí, espero que tenga muchas más, la cual me hizo reflexionar mucho, sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, Leoy, y entonces ahí me di cuenta de dónde había crecido yo, en ese entorno natural de pueblo, ¿no? Con estas historias que al final vamos sin querer, ¿no? Y que muchas veces nos tenemos que parar a reflexionar sobre esos grandes valores, ¿no? Como son la naturaleza, la comunidad, la libertad. Y entonces, bueno, vi de repente en un Donosti saturado que no podía reflejar o no podía darle la oportunidad de crecer de la misma manera a mi hijo, ¿no? Entonces ahí empecé un poco a rebanarme los sesos y decidí volver a mi pueblo. Entonces, este proyecto costó muchísimo, o sea, aparte de costar como costaba, yo no tenía un duro. Convencí a mi padre para que me adelantara un poquito la herencia y poder comprar una casa, la casa del teléfono de Campezo, por eso es una casa un poquito más grande, que tiene más posibilidades. Yo venía de Fuego Negro, como os decía, que era un cuchitril en la parte vieja, número 31, el 31 de agosto, y quería que mi proyecto respirara y que creciera en el mejor sentido de la palabra, es decir, que tuviera un poco de oxígeno, ¿no? Por tanto, esa casa tenía fichada hace mucho tiempo, entonces, bueno, hice un proyecto y tenía la casa y dije, ya está, pues voy con la casa y voy con el proyecto, esto me dan, bueno, pues eso me costó como casi 4 años y medio, toda la negativa de los bancos, de también instituciones en cuestión de ayudas, que os voy a contar, ¿no? Bueno, eso la verdad es que doy gracias también porque me ayudó mucho a profundizar sobre lo que quería hacer. Bueno, cuando ya estaba encaminado, lancé un vídeo porque de repente, contar en Donosti que de repente el tío más urbano, encima pinchaba y tal y cual, bastante la ciudad, y pues que el tío más urbano se volvía ahí de repente como a lo más rural, ¿no? Al Dalai Lama, de repente como que era como que la gente no se lo iba a creer. Y entonces, bueno, que me daba igual de alguna manera, pero me parecía que había que tener un camino comunicativo, ¿no? Por tanto, hicimos este vídeo que escupimos desde Fuego Negro, que era contar cómo es el paso del ser urbano al ser rural, ¿vale? Vamos con el vídeo, Mercedes, Javi. Probablemente algunas reconozcáis la tonadilla, luego haré hincapié por qué usamos esta tonadilla, esta música, que suena al final, este grito que ha supuesto mucho para nosotros. Bueno, esta era la comunicación que empezamos a dar y bueno, el trabajo interno de lo que tenía que hacer o cómo lo podía hacer o qué me apetecía hacer, empezaba por esto, que es mi abuelo León. Bueno, explico que realmente en Campezo y la montaña de la Osa en general, el 70% de las tierras son montañosas no cultivables. Por tanto, cuando no había más memoles que ser agricultor o ganadero para llevar adelante la economía de casa, en
en la montaña, en Campezo, lo pasaban muy mal, porque todo el mundo era ganadero, era agricultor, pero así no daba para sustentar a la familia, por tanto, el recurso era ir a la montaña, ¿no? La montaña, entonces, bueno, aquí nace este concepto que yo he propagado a modo de hashtag y todo el rollo de cocina furtiva, nace este furtivismo, que realmente furtivismo es una palabra que impacta, sobre todo ahora mismo en la era moderna de la sociedad, pero nada que ver cómo se vivía el furtivismo ahí, ¿no? De hecho, los mismos, voy a hablar ya cómo se habla en Campezo, los trabajadores del monte, no les gustaba que les llamaran furtivos, ¿no? Bueno, esto nace, por esto, como digo, no había más memorias que recurrir a la montaña para hacer carbón, para recolectar, para cazar, ya sea para sustentar, para llevar alimento a casa, como para vender. Por lo tanto, bueno, aquí nace esta gran revolución, que es este furtivismo, esta revelación de la zona hacia lo establecido, hacia las normas, hacia las leyes, bueno, tomando varias cosas como fuente, ¿no? Primero, bueno, pues el territorio es nuestro, nosotros somos los más indicados para cuidarlo, nadie por qué en una ciudad, desde una oficina, nos tiene que decir qué podemos coger y no podemos coger, cuando realmente somos nosotros quien más nos conocemos y quien más nos preocupa, digamos, mantener esta despensa, este sustento. Ahí nace una rama, bueno, muchas veces inconsciente, pero en la mayoría de las veces consciente, totalmente ecologista. Por lo tanto, bueno, hay una relación del tú a tú, es decir, la montaña es nuestro hogar, nosotros la montaña nosotros la cuidamos, la montaña va a ser la que va a ser capaz de alimentarnos, ¿no? Mi abuelo tuvo más suerte, tuvo otro camino, que fue emprendedor. Mi abuelo montó, a veces me tiembla, montó el primer bar del pueblo, el Bar La Cepa, en el 50. Por lo tanto, era agricultor, era ganadero y tenía el bar. Por lo tanto, toda la familia ya tenía otra labor, digamos, para salir adelante, ¿no? Es decir, mi abuelo en persona como tal, sí su padre y sí obviamente todos mis ancestros, pero mi abuelo fue el que fue el primer local hostelero, por lo tanto no recurría tanto al monte como tal. Uno de los recursos, pasamos Javi, la foto, otro de los recursos, bueno, esto es una foto de realmente cómo era la familia entonces, ¿no? Está mi abuelo, están mis tíos, bueno, hay más fotos de mi tía, de mi madre, de tal y cual. Esto era la labor, ¿no? Los machos que tenían, los bueyes y cómo trabajaban la tierra, obviamente, y todo lo demás, ¿no? Y había un recurso más, todavía, pasamos a la siguiente foto, Javi, que este es mi abuelo con mi madre, ¿no? El recurso, sobre todo, que más se daba en los medios rurales era, pues no había demasiadas bocas, por tanto, siempre los hijos, las hijas pequeñas, las llevaban para la iglesia, ¿no? Ese fue el caso de mi madre, que la mandaron con las monjas. Y bueno, y aparte de la llamada no sintió mucho la llamada de Dios, por tanto, tuve la gran suerte de que se salió de monja, se casó, y tal, y nacimos nosotros, ¿no? Pero esto era realmente la foto de las familias de antes, ¿no? El gran peligro que tengo es eso, que me empieza a temblar la voz y me emociono con estas cosas. Bueno, y pasamos a la siguiente foto. Esto sí que era la gran pieza fundamental para empezar a emprender nuestro negocio, nuestro proyecto, mejor dicho. La verdad es que para nosotros fue negocio y sobre todo tan irreal, porque realmente muchas veces no lo es. Nosotros, siendo una parte bastante poco interesante para la institución, es decir, ahora os enseñaré, hablaremos de los mapas, nosotros, como decía, nosotros somos muy anabarraos, nos sentimos parte de Tierra Estella, ¿no? Pero claro, pues nos divide una muga, una frontera, en la que dice que nosotros somos alaveses, somos parte de Euskadi, no de Euskal Herria. Bueno, aquí hay obviamente un discurso amplísimo, ¿no? Pero sí que es cierto que a nivel institucional, cuando el gobierno vasco lanzaba los mapas, nosotros éramos una esquina rodeada de negro, ¿no? Que no entendíamos, y al revés, cuando hay un mapa navarro, nosotros somos como una esquinita, somos lo negro nosotros, ¿no? Por tanto, bueno, y sobre todo económicamente hemos sido tan poco interesantes, tan poco fuertes, que realmente éramos una zona poco interesante a nivel institucional, por tanto, no gozábamos de muchos estudios etnográficos de nuestra zona, ¿no? Hay, gracias a Dios, bueno, un escrito bastante moderno, que es El furtivismo en la montaña alavesa, hecho por un sociólogo de Campezo, nacido en Campezo, pero que es un escrito, digamos, de los 90, pero anterior no había nada. Entonces, nuestro gran estudio etnográfico es esta película, es Tasio. Tasio es un vecino de Zúñiga, primer pueblo de Navarra, según venimos de Campezo. Nos distancian 5 kilómetros, creo, de Campezo a Zúñiga. Su mujer de Campezo, vecina de Campezo, criada también en la casa de mi abuela. Tuve mucho que ver en esto también de la boda, esa boda idílica que vemos en la película, que decía mi abuelo, eso más que una boda era un funeral.
Pero bueno, esto realmente lo que hace es estudiar la forma de vida. Entonces esta película fue una revolución en mi zona, en mi pueblo. Mi abuelo me la puso muchas veces, yo la he vuelto a ver y la sigo viendo cientos de veces. Esto es lo que explica, digamos, aparte es una obra cinematográficamente pues una maravilla, una obra de arte sin igual. A mí nos toca el corazón, porque es realmente como vivían nuestros abuelas, nuestros abuelos. Por tanto, había muchos datos en esta película que nos iban a ayudar, digamos, a definir, a dibujar y a plantear el discurso de Arrea, ¿no? Que era el proyecto, ¿no? Arrea, todo esto, bueno, pues sin más, esto Arrea sabemos, ¿no? Quien sea de un pueblo, Arrea sabe lo que es, ¿no? Arrea es esta expresión que en principio se lanza al ganado, a los animales, arrear para adelante, y que también pues, lo reproducen también muchas veces las abuelas a los nietos, ¿no? De arrea, mocete, venga, vamos. Y bueno, arrea era lo que necesitábamos nosotros en el negocio, necesitábamos tirar para adelante. Y bueno, y a todo esto, pues Tasio era un furtivo entre los furtivos, además. Mira, probablemente él sí que era más furtivo que trabajador del monte, porque era, dicho era bastante zorro. Bueno, esto era el grado común, ¿no? Es decir, hay mucha gente que obviamente que incluso ha sido más pobre que incluso que mis abuelos, tal y cual. Dentro de una zona pobre había más pobres y menos pobres. Los más pobres seguían siendo carboneros, tal y cual. Hay uno, Tasio obviamente murió, yo de mi cuadrilla es un bisnieto de él, bueno, un nieto sobrino de él. Con su hija me veo todos los días, con Lucía, que pasa por el área todos los días prácticamente. Tengo el plan de rodaje original en el bar, mira, una excusa a quien sea un amante de la película de Tasio para que venga al garito. Pero realmente Tasio murió hace bastante tiempo y yo lo que necesitaba era hablar directamente en vivo con alguien realmente que haya vivido toda esa vida y tal y cual. Por lo tanto, tuvimos la suerte, gracias a Jesús Prieto Mendaza, el sociólogo que escribió el ensayo del furtivismo en la montaña alavesa, tuve la gran suerte de que me presentara, no porque yo lo conocía de pequeño, pero ya se fue a la ciudad, está muy mayor, y me presentara prácticamente al último furtivo que conocimos en Campezo, que era Julián Foronda. Entonces, bueno, él nos dio muchísimos datos, muchísimas cosas, una maravilla, y bueno, con él ya veíamos que, bueno, pues que esto había que hacerlo de alguna manera. Yo no soy muy habilidoso tampoco para realmente no tengo esa arma sociológica para guardarlo en escritos y tal y cual, pero más rápido y inminente que se me ocurriera hacer un vídeo con él. Por tanto, Javi, le damos al vídeo siguiente, que es este vídeo con Julián Foronda, con el último furtivo de Campezo. Pues yo empecé a ir al río y al monte sobre los 9 años, 9 y pico. Cuando me dijo un padre, pues estaba en el monte y yo tenía que estar con ellos al carbón vegetal para sacar dinero del tisco y del carbón para poder vivir, ya digo, porque no había dinero como hoy. Hacían carboneras grandes. Ha habido carboneras que han tenido hasta 100 sacos. Lo mismo al río que al monte, pues para sacar unas perras. Lo que más me gustaba era pescar truchas y cangrejos. Las truchas y los cangrejos los vendíamos. Una semana de cangrejos, sacar 6.000 pesetas. En una semana, ¿eh? Y los mandábamos a Logroño, a Vitoria y a San Sebastián. Las truchas, como mejores son, fritas con la grasa de tocino.
Los cangrejos se cogen, se capan y lavaos, una vez que están en una tartera de barro, después echarles el tomate. En el pueblo de Santa Cruz se subastan las chozas de caza para la paloma torcaza. Se ponían en chozas expresamente para bajicas, y los zumbeles con unas cuerdas se movían unos cordeles a la choza, y cuando venía la banda, pues las veían y se paraban. Si se iba a matar las palomas era por eso, por sacar un duro. Llegaron una vez la pareja de la Guardia Civil, que había nieve, igual había hasta la rodilla de nieve. Y fueron y nos llevaron los pichones y las escopetas al hermano Marcos y a mí. Y la tuvo buena con los guardias civiles, que les dijeron, si no hacen daño a nadie y aparte de eso, esa gente ¿qué va a comer? ¿Qué van a hacer? Es que entonces lo hacía por necesidad. Esos, si están en el árbol, se mete un palico delgado a ver si hay micharro, porque empiezan guru, 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 soplan, guru, 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 guru. Los comíamos, porque es una carne ole. Nosotros limpiábamos el monte, lo respetábamos. Del monte, lo que era muy buena era las fresillas, marrubias. Tiempo de las pardillas, pues cogía cestos. Se nublaba el sol, todas en un bando, a la Sierra Universal. Por encima de Orbiso bajaba personal de Vitoria solamente por verlas a la dormida. Millones. Y te digo que sueño muchas noches, bien del cangrejo, bien del monte. Sueño muchas veces yo del río. Bueno, un vídeo en modo de homenaje y de agradecimiento a toda esta gente que al final, por gracias a ellos y la resistencia que tuvieron, pues podemos gozar todavía de la vida rural y de amar esto que tenemos, el entorno que tenemos y la montaña que tenemos, ¿no? Por aclarar también, cuando hablamos de furtivismo, pues esa palabra moderna, furtivismo hoy por hoy, ¿no? Nos queda algo como desalmado, solo con el único fin objetivo económico, ¿no? La venta de pieles, yo qué sé, ¿no?
Entonces, pues, bueno, yo creo que he aclarado, o lo he intentado aclarar, que el furtivismo del que hablamos aquí no tiene nada que ver con toda esta historia, ¿no? Julián Fronda se nos fue tristemente después de la pandemia, otra víctima de la pandemia también por esa inmovilidad que lo obligaron a tener quieto en su piso de Vitoria. Ya después de la pandemia fue muy flojito y, bueno, y luego falleció y tiramos parte de las cenizas en el río de la Creación, donde más feliz había sido en su vida. Y bueno, no gozamos obviamente ya de gente así, pero sí que uno de los mayores cómplices en este proyecto, la primera persona que prácticamente le empecé a pagar por estar a mi lado y por estar en el proyecto de Arrea, es esta persona la que está detrás de Kera también falleció, es una perrica esta, el que está detrás es el pajarillo, Javier Suso Aniz, una persona que ahora mismo tiene 56 años. No ha sido furtivo por necesidad, pero sí que ha conservado ese romanticismo, esa gran curiosidad por mantener la sabiduría de cómo era el monte. Pues obviamente en muchos pueblos, ¿no? Si sois de zonas rurales, en muchos pueblos hay pajarillos, ¿no? Y en mi pueblo hay otro que le llaman pajarillo. Bueno, pues siempre suele ser esta persona que ha sido siempre la más inquieta por este conocimiento de las aves, de las hierbas, de tal y cual, ¿no? Hoy por hoy sigue trabajando con nosotros, él también del oficio de ebanista, un oficio también tradicional de Campezo, es decir, la madera es lo único que se ha trabajado, digamos, en Campezo. Campezo, que es Santa Cruz de Campezo, por eso también la gente de antes llamaba Santa Cruz, nosotros llamamos Campezo, por eso cuando se refería a Julián Fronda de Santa Cruz, pues es el mismo pueblo. El pajarillo es el que ha sido mi mayor, la persona que más me ha aportado en refrescarme. Yo, como os decía, un poco mi origen, estuve pues casi 20 años sin estar en mi pueblo. Volvía obviamente para Navidades, volvía en fiestas, no sé cuántos, pero estuve 20 años realmente sin saborear, sin oler, sin vivir, sin sufrir lo que es vivir en un pueblo, ¿no? Por lo tanto, es el que me ayudó también en ese tránsito mientras los bancos hacían los duros para darme un duro. Pues bueno, pues esos 4 años y medio empezamos a hacer inversiones en el monte. Y él fue el que me empezó refrescando y tal y cual, cuantos. Y bueno, es el encargado también, de alguien también conoce Arrea, el proyecto Arrea, toda esta madera que tenemos también es obra de él, es el que tenemos de mantenimiento, de banisterio, de decir, toda la madera, que prácticamente es todo madera, lo hace él, y es el que también nos recolecta todos los días. Hoy a la mañana también he estado con él, todas las mañanas, coge su patrol, tal y cual, tenemos una lista que le mandamos, y ha cogido aliarias, un último resquicio de berros, unos brotes también de encina para pinchar unas pelóticas que hacemos de corzo, nos ha traído las flores de malva, las caléndulas, la flor de sauco también que está terminando. En fin, es una persona que nos ha enseñado mucho sobre este mundo y, bueno, y con la que, gracias a Dios, pasamos a otra, gracias a él, hemos podido hacer también esto es una foto de un pequeño bodegón que podemos tener en un momento concreto. Mira, y aparte coincidimos. Hay alguna trampa, pero ahora coincidimos, sería ahora en primavera todo esto, la mayoría, aunque hay un par de trampas que estoy viendo ahora. Esto podría ser una foto de un momento que estamos sacando fotos de los platos y, bueno, vamos a sacar productos de los nuestros, ¿sabes? Y, bueno, al final el mayor objetivo o el mayor reto, pero en el sentido positivo también era trabajar con el mayor sentido común posible. Es decir, ¿no? Ahora todo esto que se ha convertido también gracias a la sociedad o a las tendencias, digamos, la sociedad moderna se ha convertido en tendencia, que es como la vuelta al pueblo, lo sostenible, todos estos hashtags, ¿no? Que ahora mismo que antes no era más que los englobaba un solo término, que era el sentido común. Bueno, pues esto era lo que nosotros nos propusimos desde hace ya 7 años, a que nosotros teníamos que trabajar únicamente en el ámbito donde se podían mover nuestras abuelas y nuestros abuelos, ¿no? Que no era más de 30 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, somos radicalmente fuertes en eso y ahí yo creo que también es una fuente no solo de una cosa que obviamente que beneficia y se puede convertir también en cierta luz para muchos proyectos, sino realmente lo que a mí lo hacía es realmente porque lo que más me divertía era toda la creatividad que me da, ¿no? Cuanto más límites tenemos, más creativos somos y por tanto esto es una gozada de trabajar así. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, estos son rabanizas, que realmente la flor de rabaniza todavía no ha empezado a florecer, pero estaría a punto. Esto es un hueso de un jarrete de jabalí, este sería el jarrete de jabalí. Tenemos la gran suerte, solo trabajamos carne de caza nosotros. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tenemos una bendición. Tenemos a 13 kilómetros, exactamente, en un pueblito de Navarra, que se llama Murieta, el único centro de caza de todo Euskal Herria, todo el convenio de Euskadi y Navarra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que gozamos de esta carne local,
crecida de manera libre, salvaje, ¿no? Donde nace, se alimenta, crece, sacrificada, despiezada y cocinada en los mismos 20 kilómetros. O sea, eso es una cosa que yo, por más que he estudiando, me he informado y he viajado, no he conocido otro ejemplo en el mundo que haga este ejercicio de manera legal. Por lo tanto, bueno, yo no soy cazador, obviamente, yo aparte fui penado por ser insumiso, por no querer coger un arma, por lo tanto yo no soy especialmente amigo de la caza, realmente, pero sí que lo veo como un elemento básico para que el monte sobreviva y en ese sentido, como cocinero, tengo la posibilidad de trabajar con esta carne salvaje que me da muchísimos matices y realmente lo que más más gusto estoy es que realmente estamos comiendo nuestro territorio, no solo por la carne, sino por lo que se alimenta esta carne, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí sí que tenemos un discurso, una bandera que usar. Hace poco me dieron un dato que realmente que la caza está tan mal vista como el toreo, como los toros, cosa que me alarmó absolutamente. Entonces, bueno, esto es un tema, yo creo, que para profundizar, que invita a profundizar, a estudiar, a dialogar. Creo que es un acto muy ecologista el que estamos haciendo y bueno, sin más, no quiero entrar en más marrón porque hay mucha desinformación y es un tema un poco ambiguo a modo para tratarlo de un debate rápido y tal, ¿vale? Pero bueno, rabanizas, lo que hablábamos que estará un poquito más antes, mostaza roja, esta sí que la cultivamos, amapolas, estamos en plena temporada, últimos perrechicos, ¿no? Quien conoceréis el perrechico, que es la mejor esta que tenemos ahora en primavera, un corazón de corzo, pimiento choricero, espárragos de Nazar, de un pueblito de al lado de Navarra también, flores de ajo silvestre, bellotas, fermentadas en este caso, que luego os enseñaré, flor de sauco, que estamos en la última, té de roca, esta mal llamada planta té, que es realmente se llama Hashena glutinosa, que nosotros hacemos mucho jugo fermentado, mucha kombucha y mucho licor con esta hierba. Tenemos un zorzal, una malviz, tenemos un rosario de senderuelas o de ongarris, esta seta que es la que mejor se adapta a la deshidratación y se hacían rosarios antiguamente para mantenerlos, garbanzos de Campezo, buena tierra para la legumbre, berrubiotes, burrubiotes o gurrubiotes, el fruto del madroño, también nosotros tenemos bastante. Nos equiparamos mucho en el mundo digamos, de los arbustos y de la flora con la Sierra de Madrid. Por tanto, creo que tenemos bastantes madroños que los de Madrid, aunque los utilicen como símbolo. Y esto se le llama está guay el madroño, en nuestra tierra se le llama de tres maneras. Cuando es árbol es madroño, pero cuando se tala para hacer leña o carbón sería leña de matacán. Y al fruto se llama berrubiote, burrubiote o gurrubiote, según la familia. Nueces, un pastel de que hacemos, alubia blanca, cuchara de boj, gran oficio de nuestro pueblo. Quien conozca un poquito Álava, en Álava tradicionalmente todos los pueblos tenemos motes. En Campezo somos chirriqueros o chirriqueras y cuchareras y cuchareros. Chirriqueras, ¿por qué? Porque nosotros éramos el gran foco, la gran factoría de la artesanía del boj, haciendo las chirricas. La chirrica en euskera es poleas. Entonces, cuando realmente la industria naval era la gran industria del mundo, en Guipúzcoa, sobre todo, la mayoría de poleas, me tengo que decir que el 90% de las poleas salían de Campezo. En 1800... Me dijo un historiador, no me acuerdo siempre, 1870 y algo, había en un pueblo de 700 habitantes, había 4 ferreterías que mantenían todos los talleres de boj. Entonces, bueno, es decir, luego, después de las poleas de las chirricas, se empezaron a hacer zoquetas, ¿no? Todos conocemos también la revolución agraria de Aragón, de Extremadura, de Andalucía. La mayoría de zoquetas, quien no sepa qué es una zoqueta, es un protector de la mano para cuando se siega el cereal, ¿sí? La zoqueta es alguna vez igual la habéis visto en la casa de vuestra abuela o de la amiga de la abuela de vuestra amiga, y parece como algo de calzar, pero no, sin más, tiene un agujero y termina en punta, eso es para meter los 4 dedos, y cuando se siega, se hace así con la zoqueta y así proteges de alguna manera que la hoz no te corte la mano. El 90% de las zoquetas también que se usaron en España proceden de Campezo. Y el último eslabón, digamos, de esa industria, esa artesanía de boj, fueron los cuchareros, ¿no? Cuando todavía no había llegado el acero inoxidable y no había plata para la plata, la madera más valorada, igual que las poleas para la industria naval, era el boj, ¿no? La madera menos porosa, más resistente al agua, por tanto, la mejor valorada de la cocina. Entonces, todos los talleres de Campezo se llegaron a dedicar a hacer cucharas. Hoy por eso nos queda un cucharero, que es Vicente, que lo está visitando hoy a la mañana, además, que está un poco flojo el hombre, y es que nos hace estas piezas. Trufa negra, también buena zona de trufas, también tiene otra historia. Nosotros no hemos sido conscientes de la zona que éramos de trufas hasta que nos lo dijeron de fuera, gente del Pirineo, del Pirineo de Aragonés, de Huesca. Había algún dato que algún francés venía, pero esto realmente saltó la liebre cuando venían la gente de Huesca, venían a coger trufa de nuestra tierra, pero un día se optaron por hospedarse, por hacer la carrera en 2 o 3 días. Entonces había un restaurante, se llama Restaurante Casino, que daba unas habitaciones, entonces se hospedaron ahí y el segundo día
corrió la voz como la pólvora en el pueblo de que había 4 cazadores que habían venido de Huesca con perros pero sin escopetas y que bajaban sacos del monte. Entonces, bueno, los mozos alertaron, fueron a ver qué pasaba, se encontraron, tuvieron un encontronazo un poco fuerte al principio, pero llegaron a un entendimiento y entonces la gente de Huesca les explicaron qué es lo que hacían, qué es lo que estaban cogiendo y cómo lo cogían. Por lo tanto, a partir de aquel año, la gente de Huesca venía a comprarle la trufa a los vecinos de Campezo. Cómo es la forma de ser también del furtivo, del trabajador del monte, que realmente solo estos 4 mozos que son los que hablaron con los de Huesca, estos se lo callaron hasta prácticamente su jubilación. Entonces no fue hasta los últimos de los 70, los 80, cuando esta gente se empezó a jubilar y empezó a decir qué es lo que hacían, y cómo aprendieron y qué es lo que cogían, ¿no? Las personas más furtiva, más ruda, menos social, más de igual, si lo habéis visto a Julián Foronda, que era un amor absoluto, el hombre del vídeo, su hermano Marcos era todo lo contrario, era alguien que no se duchaba porque si no los jabalíes se aventaban, porque, o sea, no iba a los bares, nadie le veía. Este hombre murió en el monte y cuando murió en el monte, bueno, cuando murió, vivía realmente muy zarafastroso, o sea, vivía muy tirado. Y siempre estaba en el monte. Cuando murió, su familia flipó con lo que tenía debajo del colchón y era debido a esto. Otro de esos mozos era carpintero, todo el mundo entendió por qué esa carpintería cerraba de diciembre a marzo y porque se hizo una casa como muy maja para lo que eran las casas en Campezo. Bueno, pues así es la forma de ser, ¿no? Que decir que el secreto de la trufa tal igual, vale, perfecto, pero esto es que se no lo digo ni a mi hermano, o sea, esto es mío. Vale, espérate, que a ver qué es lo que viene, que tengo aquí un chivato, si no, no me hago la idea. Vale, sí, viene otro billete. Bueno, una de las cosas, obviamente aquí hay una, de lo que me transmitió, de toda esa inteligencia que digamos que heredamos de nuestros antepasados, de qué recolectar, cuándo recolectar, cómo hacerlo, tal y cual, más obviamente todas esas pistas que nos dio el pajarito, tal y cual, gozamos de una despensa muy rica, ¿no? En general. Pero también, bueno, nosotros hacemos pequeños aportes también y de eso estoy muy orgulloso. Hay, de hecho, 2 aportes. Bueno, uno fue un chivatazo de un amigo que tenemos en común, Claudio y yo, que también es un chico de Aragón. Pero hay otra que estoy muy orgulloso y es el liquen. El liquen, si lo conocemos, el liquen es el primer vegetal de la historia, una fusión entre una alga y un hongo. Esto es lo que me contaba el pajarillo la primera vez que vi o que reconocí el liquen, ¿no? Porque estas inversiones, allá por el 2015, cuando vamos por el monte, vamos por el camino de Inta, que es un camino que va paralelo al río Ega, y cuanto más profundo es, más húmedo se convierte. Entonces entramos en un momento en el que estaba todo lleno de liquen, ¿no? Y dijo el pajarillo, mira, liquen. Y, hostia, ¿el liquen? Esto no es musgo. Yo, obviamente, con toda esa carrera de ser urbano que llevaba, no, hombre, esto es lo que me decía, no, este es el primer vegetal de la historia, y se dio la vuelta. Entonces, bueno, pues esta inconsciencia que tenemos, este acto reflejo que tenemos las cocineras y los cocineros, igual que los niños, de llevarnos las cosas a la boca, entonces me lo metí a la boca y se dio la vuelta, el pajarillo me dijo, ¿qué haces? ¿Qué es eso? No sé, joder, no sé si es tóxico. ¿Cómo que no sabes si es tóxico? Joder. Y entonces en ese impasse ya digo, joder, no sé si será tóxico, que esto está de la hostia, ¿no? Hablando mal y pronto. Esto sabe muchísimo a monte, esto sabe a humedad, sabe a hongo, sabe a trufa. O sea, tal igual. ¿Qué me estás contando? Tal igual. Bueno, él, pues desconocimiento, por no sé si es tóxico o no, bueno, yo empecé a coger este liquen, concretamente, no sabía qué variedad había, pero sabía que esa concreta que había mucho. Empecé a coger y empecé a trastear en la cocina. Y bueno, a partir de ahí empecé a indagar y vi que, claro, ese malentendido que tenemos la mayoría de la gente, ¿no? Por falta de información, que el liquen es el primer conductor para saber si hay mucha polución o no polución. Bueno, precisamente es porque este vegetal es el más sensible, o la mayoría de las variedades que tienen los líquenes son muy sensibles a la polución. Por lo tanto, bueno, descubrí de repente en la 2 un documental de una asociación que se llamaba Liquen City, que era un grupo de gente que estudiaba los barrios de Madrid y de Barcelona, qué polución había a través de los líquenes. Y dije, ¡buah, qué me estás contando! O sea, un día después de curar, antes abría las noches, ya no, pero era con muy altas horas de la mañana. ¿Y qué me estás contando? Entonces, bueno, se empezaron a presentar y de repente dicen, no, claro, un botánico, no sé qué, una liquenóloga. Y digo, yo no lo puedo creer. O sea, existe un oficio que contempla esta historia y tal igual. Entonces, bueno, a partir de ahí me metí, liquenólogo, entonces empecé a buscar liquenólogos de Euskadi y tal igual. Di con una guía de las variedades de líquenes de Euskadi y de Navarra, y vi que esa guía la había hecho un tal Javier Etayo. Luego comenté que era toda una institución. Javier Etayo ha sido, pues, uno de los más considerados en el mundo de los líquenes, en la parte norte sobre todo, un tío que ha descubierto más de 200 variedades, que ha ido a la Antártida 2 veces. Bueno, y de repente se encontraba trabajando en el Instituto de Cizur Mayor, aquí al lado de Iruña.
Y entonces, bueno, di dónde era y tal y cual, y vi que había un email, y entonces empecé a escribir emails y no me respondía, otro email, tercer email, y entonces ya llamé al instituto y digo, pues está trabajando Javier de Tallo ahí, sí, joder, pues, ¿esta es su dirección? Sí, pues estoy escribiendo y no me está contestando. Y digo, no te preocupes, que le vamos a pegar un toque y tal y cual. Entonces me contestó al día siguiente y me dijo, no te había contestado porque pensaba que estabas loco, o sea, un líquen no se puede comer. Y no es por la toxicidad, no es tóxico, no para nada es tóxico, pero tiene un componente que es amargo, tal y cual, de ahí su nombre, empezó la hilaria, que no sé qué. Entonces hay un arma que me enseñó también Andoni de Mugaritz, que tenemos los cocineros y las cocineras, que es invitar a comer, que eso es infalible. Entonces dije, bueno, lo que tienes que hacer es venir a comer, te invito yo, y vemos. Entonces vino a casa y entre todas las cosas le di líquen frito, lo probó y me dijo, guau, la cara de bobo que tengo que tener ahora mismo, ¿no? Porque llevo 40 años estudiando esta historia y nunca me ha dado por comerla, y me gustan mogollón los hongos, y esto me sabe a hongo, tal y cual. Bueno, entonces ya le engañé del todo, y entonces hicimos una inspección, digamos, en todo nuestro territorio, catalogando los líquenes que había, y por suerte, el líquen que más abundaba, que era este primero que hice yo las pruebas, que se llama Ebernia purnastri, es el líquen que más, como digo, más abunda, y dentro de nuestra suerte, dentro del mundo de los líquenes, es el líquen que más capacidad tiene de transmitir sabores. Y bueno, hablando con él, lo entendí mucho mejor, porque aun viniendo de un hongo y un alga, él me decía que en composición se parece más a una trufa, por lo tanto vimos que los aromas eran volátiles, que si lo hervíamos iba a alga, pero que si manteníamos debajo por 70 grados nos transmitía todos esos sabores que queríamos, que era el sabor de montaña. Por lo tanto, bueno, es ahora mismo un producto fetiche que utilizamos para muchísimas cosas y lo terminamos de desarrollar, y lo desarrollé bastante, pero bueno, necesitaba ahí como un sello de garantía que en estos, y a ellos les viene muy bien, que es el Basque Culinary Center. Por lo tanto, pillé la complicidad de Neco, de un chavalico navarro también, muy bueno en cocina y en investigación, y con él lo llevamos a desarrollar más en medio, como toda la parte esta más práctica y teórica y universitaria que a mí me falta, ¿no? Hicimos un pequeño vídeo, que es el que vamos a presentar ahora. Así que adelante, Javi, sí, por favor. Diferentes elaboraciones así, tal y cual, que pues como la marinada que hacemos con ajo tostado, muy reducido y mucho líquen para freír un pajarito, como digo, para la hora de orear las piezas, los lomos de jabalina, sobre todo, que son los que más grasa contienen, pues trabajamos siempre con jabalinas, pues mucho líquen, frito sobre una plata también de corzo, y hacemos un guiño, que luego lo veremos también. Vale, pues a ver, que en lo siguiente, lo acabo de ver y se me ha olvidado. Venga, vamos para adelante. Y esto, bueno, una de las cosas que más... Bueno, esto lo hicimos pues, en este trabajo de investigación, sobre todo antes de abrir las puertas, en este trabajo un poco de puertas para adentro, para la redundancia, necesitamos este mapa. Como os he explicado antes, no nos identificamos con ningún mapa, ni desde el Gobierno vasco ni desde el Gobierno de Navarra, desde luego, ¿no? Nosotros somos prácticamente del centro de la Muga. Por lo tanto, necesitamos un mapa que nos simboliza, ¿no? Y en ese mapa queríamos recoger todos los agentes que tenemos al lado. Somos un sitio maravilloso. Quien no lo conozca, desde luego, le aconsejo no solo por venir a la Rea, sino que venga a la zona que es, porque es una zona muy virgen, como bien digo, ha sido poco interesante, por lo tanto tenemos las montañas menos intervenidas, las zonas más vírgenes, y luego a nivel de cocina es una maravilla. Por lo tanto estamos aquí en las faldas de la Sierra de Codés. Quien no conozca la Sierra de Codés, colinda con la Sierra de Cantabria, ahora a uno ya más le sonará más con el tema de los vinos, ¿no? Todo esto que se llenan también los vinateros de Rioja, ¿no? Los aires de la Sierra de Cantabria y tal y cual. Bueno, pues esta es la misma sierra que compartimos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por otro lado
lado tenemos la parte mediterránea, esta es la parte solana de la montaña, esto es Mediterráneo puro, ahí se cultivan viñas, olivos, espárragos, ¿no? Y nosotros somos la cara norte de la montaña, la parte sombría, ¿no? Mucho más húmeda, ¿no? Donde no tenemos esas variedades mediterráneas, pero que nos vamos ya acercando a la zona atlántica, digamos, ¿no? A la Sierra de Urbasa, esto es Suiza, absolutamente. Entonces estamos tenemos aquí la Ribera de Navarra y tenemos a Suiza, la Sierra de Urbasa, digamos, todas pues las amescuas, los últimos carboneros de Viloria, donde fue grabada la película de Tasio y donde nos abastecemos de carbón. Y aquí pusimos todos los elementos bueno, de productoras, productores, panaderas, viticultores, agentes de la cultura, pequeñas tradiciones que nos podían decir algo para la gastronomía, la trufa. Bueno, entonces de repente vimos un mapa y digo, estamos en un sitio privilegiadísimo. ¿Cómo no vamos a hacer un ejercicio? ¿Cómo voy a cocinar una gamba roja de Palamos aquí? ¿O va a entrar una cigala? ¿O va a entrar un poquito de caviar? Eso es imposible. O sea, es que no me lo perdonarían en mi vida teniendo la riqueza y el paisaje que tenemos. Sí. Entonces, bueno, esto fue una cosa como puertas para adentro para empezar a confeccionar la oferta gastronómica, pues sí que es cierto que de repente que veíamos que era una cosa como muy atractiva para la clientela, ¿no? El conocer realmente de qué estamos rodeados y tal y cual. Por lo tanto, vamos pasando, Javi, por favor. Este es otro mapa que tenemos. Bueno, tengo aquí los mapas. Este era un mapa, como decía antes, abríamos a las noches, por lo tanto hacíamos otra oferta en la cuadra. Que no conozca la REA, bueno, entras en el bar, un bar hecho para los paisanos, para la gente del pueblo prácticamente, en donde está abierta toda la cocina. No hay cosa que más nos gusta a la gente de los pueblos que cotillear y el cahuetear, que se dice, ¿no? Por lo tanto, lo dejamos todo en bandeja para que vea lo que hacemos, lo que no hacemos. Entonces, y luego pasamos a la cuadra, la zona más informal, decimos, bueno, son unas mesas altas, pero con sitios muy cómodas, todo también lleno de madera quemada en este caso, respetando todo el techo original de la cuadra y todo. Y aquí es donde ofrecíamos este mapa, que lo tratábamos así como un mapita tal y cual, y esto era, aparte de ser el mapa, para que la gente lo tuviera y pudiera conocer toda la zona, por detrás era la parte de la oferta, ¿no? Donde poníamos pues, también, aparte de cuáles eran nuestras productoras y productores, qué gente lo componíamos, quiénes cocinábamos, quiénes servíamos, y toda la carta un poco en base a esto, ¿no? Siempre una referencia a Tasio, que siempre también la tenemos, y luego esto que estamos viendo ahora es el mapa de la parte gastronómica. Luego de la cuadra pasas al comedor, todo forrado también en roble francés, también francés, pues de Campezo, de la industria de Campezo, la única industria que tenemos es de madera, por tanto, y luego todo mesas hechas por el pajarillo, que también tiene una cristalera con un patio, donde también tenemos sembrados toda la vegetación autóctona de la zona, en pequeños arbustos y pequeños bonsáis que se han hecho de manera artesana, y ahí en esas mesas lo que planteamos en el gastronómico es poner este mapa. En este mapa es un mapa de Campezo agrandado, digamos, que lo divide este río Ega, y donde ponemos 7 productos fetiches, ¿no? O 7 productos representativos que tenemos en la zona, y de cada producto pues hay 3 elaboraciones. Entonces, el menú arreal, el menú gastronómico, contempla tres productos de estos, ¿no? Pasamos página, por favor. A eso lo que veíamos era un jugo fermentado de té de roca, que era la bienvenida, con un lápiz. Entonces la gente aquí tiene que hacer como su recorrido. Bueno, pues ¿qué día tengo hoy? ¿No? Es un menú gastronómico, pero es un menú cerrado. También está gran diferenciación, bueno, este pequeño equilibrio difícil de jugar a evocar el hambre, ¿no? Que era lo que había en esta zona, y ahora jugamos al placer, ¿no? Por lo tanto, siempre intentamos mantener el equilibrio, por lo tanto no nos veíamos identificados en un menú estático, ¿no? De gastronómico, de tal, caballero, aquí tiene usted su pilingui, su pulongo, su tal y cual. Entonces queríamos rollo que hubiera una relajación, que la gente eligiera, que tal y cual. Entonces todos estos gestos siempre nos ayudan a identificarnos más, ¿no? Como zona y como proyecto. Por lo tanto aquí, pues ¿qué nos apetece? ¿Algo muy de chichi? Pues vamos a tope con el jabalí, la paloma, tal. Entonces pues hacemos un recorrido con esto. Estamos muy lights, esto sería en verano, porque aquí incluye el cangrejo luego desaparece en invierno y incluimos la trufa. Entonces, bueno, pues vamos con cangrejo, con huerta y con trucha, o terminamos con perdiz, da igual. Bueno, le damos la siguiente foto. Por la parte de atrás explicamos esto, que el menú arreal lo que le precede es un almuerzo, que ahora hablaremos de él, que era el título que le habíamos puesto a la ponencia, porque había una idea original de hacer un almuerzo gigante aquí. Entonces, lo que le precede es un almuerzo, que ahora hablaremos de este efecto rural, que llenamos la mesa con los mejores digamos, elaborados, los mejores
¿cómo le llaman? No me sale la palabra esta, tal igual, pero bueno, las mejores cosas que tenemos en casa. Y después, después de ofrecerle esto, lo que contaríamos es con los 3 pases, ¿no? Entonces, la gente a mesa completa, eso sí, elige los 3 pases que quisieran y entonces en los 3 pases pues, contemplamos 3 elaboraciones diferentes. Sí, vamos rápido, que no me da tiempo, que sabía yo que es que... Vamos a la siguiente. Esto sería un almuerzo, un ejemplo de un almuerzo. Este es uno de los primeros almuerzos que empezamos a hacer. Ahora están más completos, cada vez llenamos más la mesa, ¿vale? Y aquí hay algunos ejemplos, como los curados que hacemos nosotros, de jabalina, jamón lomo, chorizo de corzo, salchichón de ciervo, aquí un espárrago que hacemos, que mezclamos con yema de huevo y polen de abeja, un foie de sesos, una cosa como casi pedagógica, ¿no? El equiparar, democratizar, digamos, 2 productos de la cocina, como son el foie, el sobrevalorado foie, con el infravalorado sesos de cordero, y que tanto nos definen como zona rural. Lo juntamos y lo trabajamos como si fuera un fomiquit, unas gildas de paloma, que la vamos a ver ahora mismo, unos encurtidos caseros que hacemos, una pechuga de paloma curada, un porrón, ¿vale? Que ponemos al principio. Hay ciertas bebidas que las aconsejamos, incluso proponemos beberlas en porrón. ¿No? Lo vestimos así, ponemos con esas servilletas de cuadros, haciendo... pues evocando a esos momentos de almuerzo, ¿no? El almuerzo era muy importante en nuestra zona porque ya sea para ir al monte, o sea, si el padre generalmente, ¿no? Que se levantaba a las 5 de la mañana, se desayunaba su chupitazo, su copazo de té de roca, que es un pacharán hecho con té de roca, con su pacharán y poco más, y una taja de tocino con un poquito de pan, y se iba al monte a trabajar. Y al monte o a la tierra, ¿no? Entonces, ya hacia las 10 de la mañana iban generalmente las hijas, con los hijos pequeños, tal y cual, y le llevaban ahí pues lo que tenían en casa, ¿no? Normalmente el tocino curado en casa, un tocino rancio, probablemente un queso, un pan de ayer, alguna conserva, alguna aceituna si es que la tenían, de ahí también el trueque que podía haber con el otro lado de la montaña, que ha habido mucho también con Río Jalavesa. Entonces, bueno, y ahí paraban a labor, paraban a carbonera, paraban a la labor de la tierra, se echaban ahí como un mantelico, se sentaban y era el momento como el momento familiar, ¿no? Que se vivía, ¿no? Y el momento de compartir, de tal y cual, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer el rollo es alguien que venga al gastronómico de la REA a dejarse la cartera, pues estos nervios, ¿no? Joder, ¿qué hacen ahí, no? Que no sé qué, cuando, ¿no? A mí me pasaba muchas veces cuando, ya no, porque voy menos a ese tipo de restaurantes, pero a veces cuando ibas a restaurantes muy formales y tal y cual, ¿no? A aprender, sobre todo, y a disfrutar, ibas súper nervioso, ¿no? Algo que muchas veces te jugaba en contra, y tal, ay, cómo me siento, el tal, no sé qué, y qué me ponen, y pues entonces nosotros queremos provocar todo lo contrario, o sea, queremos evocar de nuevo lo que era el sentimiento de ir a un pueblo, ¿no? Cuando ibas al pueblo de tus abuelos o al pueblo de los abuelos de tu amigo, que era todo lo contrario, el hacerte sentir en casa, poner las cosas en la mesa, venga, tal, come, dale, tal, comparte, o sea, toda esa historia, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es llenar, por lo tanto aquí se rompe un aura que muchas veces se dan a los gastronómicos, y entonces aquí ya está, tienes todo en la mesa, ¡guau! ¡Ay, esto, has probado esto! Entonces se empieza a compartir, se empieza a hablar, se empieza a charlar y tal y cual, ¿vale? Entonces, pasamos a la siguiente foto, que ya no vamos a todo. Esto sería una gilda de paloma, que es lo que hacemos. Bueno, yo obviamente amante, creo que una de las mejores creaciones de la gastronomía vasca ha sido la gilda. Casualidad de un tabernero, que se ponía tan borracha la gente en Donosti, los chiquiteros, que decía, esto hay que alimentarse de alguna manera, porque lo van a casa hecho es un Cristo. Entonces, bueno, de las 3 cosas que tenían en el bar, que las aceitunas, las piparras, las anchoas, se le tuvo esta ocurrencia. Hay mucho debate, que si fue dentro de Donosti, si fue Casa Vallés, que si fue Casa Martínez, tal y cual. Bueno, ahí la verdad es que hay incluso pruebas, hay una foto antigua, pero hay material que yo quise una vez hacer como un corto fantástico sobre esto, sobre este gran debate de quién fue el creador de la gilda, pero bueno, lo que a mí me representa muchísimo esto, siempre digo que es la mayor, como he dicho, la mayor creación de la gastronomía vasca, los guipuchis se ponen un poco como recelosos, ¿no? Y entonces quería representarlo como la bienvenida oficial de la gastronomía vasca. Mucha clientela que tenemos también viene de fuera de Euskadi, de Euskal Herria, del río. Esta es la bienvenida oficial de la gastronomía vasca, pero en este caso una gilda mirando nuestro territorio. No usamos la anchoa, ni siquiera olemos al mar, por tanto lo que hacemos es el solomillo de la paloma curada. Entonces cuando curamos las pechugas, la parte del solomillito más fino es lo que cortamos y lo hacemos como si fuera a figurar como si fuera anchoa, y hacemos un garum también de la propia paloma, un jugo fermentado con temperatura y tal y cual, que lo aderezamos con eso. Seguimos. Piparas de nuestra huerta, obviamente. Esto es un paté de montaña que he traído incluso para emplatarlo, pero no sé si me va a dar tiempo, la verdad, no sé cómo andaremos. Un paté de montaña. Esto sería como un paté de campaña clásico, ¿no? Un paté de campaña clásico, francés, ¿no? De origen tal y cual, pero le llamamos de montaña porque lo hacemos con hígado de jabalí, un 70%. Tenemos la gran suerte de tener este centro de caza, por tanto, de poder trabajar la casquería del jabalí, del corazón, del hígado y tal y cual. Esto no puede trabajar nadie, si no es en la cercanía. Es decir, que lo llevan los cazadores, y encima no de cualquier cazador. Ellos conocen perfectamente las colegas de cazadores, gente responsable que cuida muy bien al animal, aunque sea la presa, digamos. Entonces,
limpio, digamos que cuando lo cazan lo ponen en una parte sombría, al lado del río, le quitan tal. O sea, hay mucha diferencia entre los animales y entre obviamente, los cazadores, ¿no? Por tanto, aquí muchas veces cuando se cruzan los astros, ellos saben cuál cuadrilla de cazadores es muy buena, que encima de esa cuadrilla de cazadores delante de una jabalina muy buena, tal y cual, bueno, pues por tanto todo eso nos lo transmiten a nosotros. Hacemos un paté tradicional con este hígado de jabalí, con un poquito de cabeza de cerdo, charota pochada, huevo, y luego lo cubrimos de diferentes migas que hacemos con jarrete de jabalí, con unas migas de pan seco y jugos de hierbas, ponemos brotes de trigo, brotes de lecho, y le echamos unas hojitas que hacemos con una manzana autóctona que se llama manzana moceta, asándola y metiéndole un poquito de almidón de patata y azúcar, pero otras hojas las mezclamos con berrubiote, con el fruto del madroño, y las rojas las mezclaríamos con tapaculos o escaramujos, ¿sí? Pasamos al siguiente, estos serían las suertes. ¿Quién conoce las suertes? Que levante la mano. Muy bien. En zonas rurales, sobre todo de montaña, ¿no? Cuando la madera lo era todo para el hogar, para calentar y para cocinar, las suertes eran súper necesarias. Otras zonas también le llaman los lotes. Entonces, cuando la gente necesitaba leña, madera, se apuntaba a la junta de turno, en el ayuntamiento junto con el guarda limitaba una parte del monte que había que limpiar, por tanto eso se limitaba en todas las partes, digamos, según la gente que se había apuntado, se sorteaba, de ahí el nombre, tú podías tener mejor suerte o peor suerte dependiendo de la parcela que te ha tocado del monte, y en esa parcela siempre había unos árboles señalizados por el guarda, que son los que tú puedes talar y hacer leña para el hogar, a cambio de limpiar toda esa parcela del monte, ¿no? Estos trabajos maravillosos, estas veredas, que lo que transmiten son comunidad, ecología, responsabilidad, ¿no? Y que poco a poco pues, están desapareciendo. Nosotros, pues, cuando esto era lo más importante del mundo, del año, vamos a decir, el año pasado se apuntaron, esto por culpa también del guardia, del ayuntamiento, porque también dan zonas como más malas para coger leña, entonces la gente se desanima por el trabajo duro que es de limpiar todo esto. Entonces el año pasado se apuntaron 11 vecinos, me parece. Entonces, bueno, nosotros cuando pasan las suertes, cuando pasa el invierno, en el monte nos encontramos muchísimos montones de suertes de segunda, que llamamos, de leñas menos interesantes, más finas, tal igual, que la gente ya se ha abastecido bien en casa, entonces, por lo tanto, todo lo que ha limpiado lo pone ahí en montoncicos. Entonces, nosotros intentamos escenificar este montón y lo que hacemos es unos rulos de manzana oxidada que rellenamos de una crema de manzana asada con chorizo de jabalí a la parrilla y los rebozamos en líquen. Pasamos. Un helado de cuajo, el cuajo, ¿no? También símbolo de quien es quesero, el cuajo artesano, una cosa en decadencia o en peligro de extinción casi, ¿no? Cada vez son más los artesanos de queso que cuajan con un cuajo que se obtiene a partir del estómago del cordero, pero que luego ya pasa por una industria y tal y cual, ¿no? Alguien que sigue trabajando con sus propios cuajos, que no conozca el cuajo cuando se sacrifica en el cordero lechal, cuando verifican que ese cordero solo ha mamado a la leche materna y no ha comido nada de pasto, se le coge el estómago, se le ata con una cuerda y se ata en la borda, en la caseta de los pastores del monte, y se seca. Cuando está seco, esto se tritura y esto sería lo que cuaja la leche para hacer el queso y de azóbal, por ejemplo. Y el queso roncal, en este caso, y tal y cual. Nosotros somos enamorados del trabajo de Ricardo Remiro, de Ulate, de la Sierra de Urbasa. Entonces, por tanto, él nos proporciona los cuajos y lo que hacemos es, aparte pues eso, a este producto lo tenemos aparte es de coña, porque en el mapa lo tenemos a 25 kilómetros al noroeste, ¿no? Y al sudeste, en Viana, en el pleno Mediterráneo, tenemos a un amigo heladero, que es al que le llevamos el cuajo. Entonces, a 25 kilómetros y 25 kilómetros, en sentido contrario, nos producen este helado de cuajo, que es un helado que sabe pues a lo más potente que puede saber un queso, por tanto lo ponemos sobre un pan tostado y lo llenamos de hierbajos y de un juguito de cordero y tal cual. Es un bocado bueno, que a quien le guste el queso pues es una maravilla y si no, pues un bocado bastante provocador. Seguimos. Esto es un corazón de jabalí. Corazón de jabalí, por eso tenemos la gran suerte de poder trabajar con esta pieza, que es lo primero que se descarta de un jabalí. Corazón de jabalí que marinamos, hacemos como un anticucho peruano, pero llevado al terreno, claro. Entonces, en vez de ajís, pues le ponemos pimiento choricero, que es nuestro pimiento choricero seco, ajo, vinagre, algunas especias, dejamos una noche, laminamos, lo insertamos en un hueso de costilla de jabalí y parrilleamos, ¿vale? Le ponemos una flor de ajo. Si a la gente no le decimos ni qué es, y aparte se lo damos en la mano, no, esto lo tiene que coger y tal. Entonces como tiene más remedio, lo come, y te dices, ¿qué te ha gustado? Sí, mucho, pues es un corazón de jabalí. Esto es puro amor. Seguimos. Esto es una patata, quien conozca un poco ese del territorio, los alaveses, el resto de nuestros vecinos, yo lo he sufrido en mis propias carnes, en Guipúzcoa me han llamado el patatero, ¿no? Patatero, encima como río despectivo. Y yo siempre decía, a mucha honra, de hecho tengo aquí una patata tatuada, como si fuera un corazón, que pone Arronagó, que significa estoy orgulloso. Entonces, bueno, cuando volví a mí de Guipúzcoa, después de estar casi 20 años, quería a mi pueblo decir, voy a hacer un plato de la patata, ¿no? Y que vea la parte más ruda, más fea de la patata, que es una piel. Bueno, esto es una patata que lo que hacemos es vaciarla con cuchara
freímos la piel a unos 150 grados muy poco a poco y lo rellenamos de esta crema de patata, que al interior lo cocemos, lo trufamos con un aceite de trufa que hacemos nosotros, una yemita de huevo ecológica del pueblo de al lado, que crean en el pueblo de al lado, cubrimos de trufa y lo ponemos a esta piel. Entonces sacamos así el plato y delante del comensal con una cuchara rompemos la patata. No decimos patata rota, trufada, la rompemos y se come la patata, la piel crujiente con todo el interior. Pasamos un jarrete de jabalí, ¿no? Esa parte ruda del jabalí, un jarrete como algo como muy de otra época, ¿no? De comerte el jarrete entero y tal y cual. Bueno, pues realmente, pues forrado, esto es una salsa reducida a los huesos tostados. También tenemos la suerte de poder contar con los huesos de jabalí, los tostamos, los cocemos hasta reducirlo al máximo y esto lo cocemos de manera tradicional, el jarrete, con verduras tostadas durante 6 horas y luego lo cubrimos de todo hierbajos, flores y todo el rollo, lo que nos da la estación, ¿no? Lo que nos coge el pajarillo y algunas cosas que cultivamos, ¿no? Para darle todo ese contrapunto también de muchas notas ácidas, amargas, más florales, más vegetales, más clorofilas, sobre esa carne, digamos, jugosa de un jarrete bien cocinado de jabalí. Y pasamos. Esto sería lo último que sacamos ya cuando tomamos los cafés. Esto serían los frutos dulces. Entonces esto se compone un puzzle, que obviamente no lo hizo el pajarillo, que también le vuelvo loco. Tenemos que tener 5, entonces le vuelvo loco y él me lo hace todo. Entonces tenemos aquí 5 ejemplos de 5 árboles autóctonos, como son el nogal, el madroño, la encina, el avellano y el sauco. Y de cada fruto de ellos intentamos sacar un bocado dulce. Entonces sería una ganas de nueces fritas con manteca de cacao, que titulamos y metemos un molde como si fueran nueces frías. Este sería el crema de berrubiote, ¿no? Que se llama rubutus unedo, que significa en romano, en latín, cómete solo un fruto, y esto es lo que nos decían nuestras abuelas a nosotros, no comas más de un berrubiote que te da dolor de cabeza. ¿Por qué decían esto? Lo decían los romanos, porque tiene una autofermentación alcohólica. Por lo tanto, bueno, nosotros cuando pasamos la crema le añadimos incluso un poco más de licor y lo escudillamos sobre la hoja para chupar la hoja. Entonces serían unas galletas hechas de harina de bellota, que rellenamos de una crema de bellota fermentada con mantequilla, el macarrón, el clásico bocado dulce parisino, ¿no? En este caso sustituimos la harina de almendra por harina de avellana y le rellenamos de una crema de avellana tostada con requesón. Y el sauco, que hacemos una especie de gelatina, una gominola con el jugo del fruto y rellenamos de una crema ácida infusionada con la flor. Y por último, en las paredes de la encina está el liquen, el Ebeneria prunasti, que trabajamos, que en este caso está macerado en un almíbar, deshidratado y bañado en chocolate. Sí. Venga, pues yo creo que vamos, yo creo que hemos terminado. Venga, pues listo, esto es lo que es la exposición audiovisual. Nos queda nada, ¿no? Sí, hay libre. Sí, ¿queréis que siga? Sí, venga, va. Pues os voy a probar 4 cosas, ¿vale? No voy a enguarrarme, no voy a emplatar el paté de montaña, que al final lo habéis visto y me parece que es una cosa como muy así, pero sí que os voy a dar para que... Bueno, aparte de los dos mapas, tenemos este mapa también, tenemos un código QR hecho en Vogue, también, que es toda la carta extensa de vinos, estatales, internacionales, pero siempre hacemos especial hincapié al territorio, sobre todo teniendo en cuenta las tierras que colindamos de Rioja Alavesa y de Navarra, estas tierras vitícolas, ¿no? Entonces, bueno, pues elegimos proyectos que nos gustan, proyectos pequeñitos que se parezcan al nuestro, pues también de ramas, no siempre tienen que ser vinos naturales o ecológicos, que también hay alguna cosa clásica, pero que nos gustan, que nos dicen algo. Entonces, por detrás siempre es el listado de bodegas con un breve texto del tipo de trabajo que hacen y los vinos que elegimos de cada una de ellas. Es decir, que al final el mapa lo extraemos, o sea, lo llevamos a todo el panorama. Bueno, he traído 4 cositas para que probáis, sobre todo de temporada. Esto es siendo de temporada, esta es del año pasado, es la flor de sauco encurtida, que no sé si habéis probado. Esta es otra cosa que estoy más orgulloso, junto con el liquen. Esto, si lo hubieran sabido nuestros abuelos y abuelos, pues hubiera cambiado un poco la película. La bellota era lo primero que recolectaban, los mocetes, porque era lo más fácil de recolectar, porque estaba en el suelo, y lo más fácil de vender para las granjas de cerdo, ¿no? Pero nunca se había hecho el consumo humano, porque no gozamos de estas encinas o estas bellotas más dulces, ¿no? Nada que ver con las de Extremadura, que yo he probado eso y eso es una castaña, eso es una maravilla, o sea, de tamaño y de hermosidad. Y digo, bueno, pues si hubiéramos tenido estas bellotas, apaga y vámonos. O incluso las del Bierzo y así, ¿no? Estas bellotas son muy rudas, muy amargas, muy astringentes. Por tanto, las metemos en una salmuera del 2%, tiene que estar mínimo 2 meses, pueden estar años, y lo que hacemos cuando las vamos a usar es meterlas en una sartén castañera con agujeritos a pura llama de fuego y las tostamos. Saltarían, aparte de pelarse mágicamente, tanto la cáscara como la piel interior, ya digamos que el sabor astringente lo eliminamos y lo hacemos una cosa, bueno, pues no es la castaña más sabrosa del mundo, pero es una cosa como sabrosica, tostada y que está guay, ¿vale? Estos serían las aceitunas de la montaña. Con esto, pues lo que os he explicado antes, nosotros somos la cara norte de la montaña, la parte sombría, ¿no? Nunca hemos gozado de olivos a priori, ¿no? Bueno, a diferencia de nuestros vecinos a 10 minutos que tenemos en Rioja Alavesa o Navarra, que ellos están cubiertos de olivos. Por lo tanto, esto es una intención de hacer aceitunas sin olivos. Estos serían cerezas verdes.
Cuando están formando y están en ese punto, nosotros las recolectamos hace 3 semanas, o así, estas no creo que son del año pasado, pero las de este año, de hecho iba a traer de este año, las hemos probado todavía y no están hechas, obviamente, porque tienen que estar como 2 mesicos también. Cuando están en ese punto, que parecen como arbequinas, las recolectamos y las trabajamos como si fueran aceitunas. Metemos una salmuera con ajo y laurel, una fermentación del 2%. Cuando hablamos de los porcentajes, es del conjunto, del peso del producto con el agua. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las cerezas verdes, tenemos en la balanza tenemos el frasco vacío, echamos las aceitunas, 300 gramos, el agua, 200 gramos, 500 gramos, pues tiene que ser el 2% de sal sobre esos 500 gramos. ¿Sí? Ahí lo echamos, lo diluimos un poquito con el agua y lo metemos ahí. Y estos serían brotes de helecho. El brote de helecho es, para es un producto muy mágico, para nosotros nos gusta mucho, porque tiene muchos matices. Tiene ese punto al principio como de seta, incluso de perrechico, cuando son los primeros. Tiene ese sabor a humedad que te lleva el perrechico a la seta que también combate en temporada, pero luego, obviamente el sabor vegetal está presente, pero luego termina como una almendra amarga, un puntito así que es bastante agradable. Y esto simplemente serían cerezas encurtidas, es decir, ya cuando la cereza madura, la encurtimos en un líquido de encurtir normal, en el cual usamos normalmente o vinagre de vino, luego también por el tema de color, por respetar, tanto por ejemplo a la cebolla roja como a esto, le metemos los pétalos de amapola deshidratados, que esto siempre va a dar un colorante, la amapola no va a aportar mucho más, pero sí que aporta color, y listo. Entonces, bueno, había traído esto para ponernos unos pláticos, que estos de Vox, estos pláticos nos hace el Vicente, ¿vale? Para que probáis algunas cosas. Entonces, si no tenéis problema, pues los vais rulando y vais comiendo un poquito con la mano, si os parece, vamos, no... Ahora sí que, esto es lo más odioso de un cocinero es cuando empieza a trabajar y eso silencio. O sea que si hay preguntas o cualquier rollo, por favor, adelante. Venga, claro. ¿Hay un micrófono? Vale, perfecto. Sí. A ver, sí. Ahora está muy de moda esto de las plantas que por desgracia aquí hemos perdido la costumbre de cogerlas, plantas silvestres que ignoramos totalmente que son comestibles. Pero yo haría también un poco, avisaría a la gente que estéis pensando en ello que tengáis cuidado, porque hay muchas que son tóxicas en mayor o menor grado y sobre todo dónde las recogéis. Bordes de carretera, bordes de fincas, por el tema de los venenos, de los pesticidas, de distintas contaminaciones. Vale. ¿Tú crees que...? Sí, estoy totalmente de acuerdo y esto es lo que hay que enseñar, sobre todo a quien empieza con estas cosas, ¿no? Has escuchado, ¿no?, el líquen, ¿no? Que decir que yo no trabajo con el líquen hasta que no estuve con el liquenólogo. Bueno, pues lo mismo hemos hecho con todas las cosas. El pajarillo no solo ha mamado algo intuitivo, que en origen sería intuitivo y que la gente se juega al tipo, sino que sabemos realmente cómo tenemos. Si, aparte de la zona, te va a dar un dato que esto es una cosa como para fardar, el Levernia prunasti, el líquen, es el líquen que antes he dicho que son los mayores indicativos de la producción porque son los más sensibles. El Levernia prunasti es el líquen más sensible de todos los líquenes y es el líquen que más abunda en nuestra zona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gozamos de las zonas de las más naturales y limpias. Entonces, obviamente, esas cosas yo creo que son del primer cursillo, ¿no? Es decir, no coger las hierbas al lado de zonas contaminantes, no sé quién que es capaz de recolectar al lado de una carretera o en una ciudad, pero desde luego esto es totalmente desaconsejable. Entonces, bueno, que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos bien asesorados y bien esto, es decir, que en eso no hay duda. Ahora, sobre todo con el Internet, vemos cantidad de cosas que... No, desde luego, pues que en Internet hay todo, sí. Y hay mucho descerebrado por el mundo, ¿eh? Desde luego. Digo eso, que ahora vemos, podemos sentirnos muy influenciados con el Internet. Hay cantidad de cosas, de cocineros, de gente de todo el mundo que sale haciendo cosas de estas, infusiones, mil cosas y tenemos que tener muchísimo cuidado con todos esos productos, con las dosis. Yo todo lo que hago, o sea, aquí no hay ningún peligro, es decir, no estoy trabajando con un producto tóxico y que hago un proceso para quitar la toxicidad. Yo lo que trabajo es con esto de igual. Obviamente es de cajón que quien recolecte y sepa recolectar, ¿dónde recolectarlo? Pero bueno, que aunque recolecte una ciudad, eso es totalmente polución, pero vamos, que no sé qué comeremos o qué podemos dar de comer a nuestros hijos mañana en la ciudad, o qué hamburguesa, o qué mierda, o qué estamos comprando en el Mercadona, que probablemente sea mucho más tóxico que una nuez que esté en una ciudad. Sí, yo me refiero a nivel amateur, al público, no los profesionales. Disculpad, hablaba de las cerezas y se me ha ido la olla, no son cerezas, son nueces verdes, ¿vale?
Claro, estamos ahí rollo a ver qué traía y tal y cual. Esto es una nuez verde, que no sé si alguien ha recortado alguna vez nuez verde, ha trabajado con las nueces verdes. Bueno, la nuez verde, mira, para el principio nosotros también en Capciosa utilizamos mucho para extraer la nogalina. Por ejemplo, todas las vigas que tenemos en el restante de arriba están pintadas con nogalinas. Es madera poco noble, chopo negro, por tanto, para dar un color como más bruto, se pinta con nogalina, que el nogalina es lo que extraemos de la nuez verde que tiene ese tinte, ¿no? La nuez verde es como muy... Probablemente es, mira, hagamos de toxicidades, probablemente una nuez verde, si la coges así y la comes al uso, pues no sé hasta qué punto, pero te repele, porque ya el sabor, el olor que tiene es tan fuerte. Entonces, lo que hacemos es, primero, pelarlas, sumergirlas en agua, hacemos cambios de agua para que pierda toda esa amargor, y una vez que ha perdido el amargor, nixtamalizamos, que es un proceso también que se utiliza, se hacía antiguamente mucho aquí en los caseríos y se hace mucho en México, que se nixtamaliza el maíz. Nixtamalizar es meter una solución de un porcentaje muy mínimo de cal sobre agua y tenerlo ahí un tiempo este alimento, luego se lava bien, y lo que hace la nixtamalizar es digamos, endurecer un poco el exterior. Por lo tanto, porque si esto lo encurtiríamos directamente, con el tiempo se nos va como deshaciendo, ¿vale? Entonces, bueno... No, primero le quito todo el amargor a base de baños de agua. Hago como 3 o 4 cambios de agua durante 2 semanas y una vez que compruebo que ha perdido el amargor, lo nixtamalizo. Y una vez que están nixtamalizados, los lavo bien y ahí lo meto en el líquido de encurtir. La sal, solo trabajo con 2 sales, una que es la que más me toca. Tenemos la gran suerte, fíjate que no nos falta de nada. En Aguilar de Codés, cuando se enseñaba la sierra de Codés, que colinda con la Sierra de Cantabria, que hay un pueblito arriba, que es al lado del pueblo de donde es originario mi abuela era de Azuelo, Navarra, y esto es Aguilar de Codés. Hay unas salinas que han mantenido, y que mantiene una familia, la familia del Zogollo, de Calleja, y entonces utilizamos solo esa sal mineral, y luego, bueno, pues tuvimos la suerte de que nos hicieron también... ¿cómo le llaman ellos? Embajadores de la sal de Añana, que está en la otra punta de Álava. Entonces trabajamos también con la sal de Añana, solo sal mineral natural. Tanto para curar como para aderezar, como todo. O sea, no entra una sal comercial, no entra en nuestra casa. Sí. Es que le casco. Ahora, yo creo que iremos todos antes o después a probarlo, a probar el menú. Pero yo te quería preguntar, bueno, me ha parecido también muy interesante que has puesto pues, las personas que están detrás, ¿no? Desde ese primer furtivo hasta el pajarillo, etcétera, ¿no? Y te quería preguntar por el brillante diseño gráfico, vídeos, o sea, todo es perfecto, aparte de los platos y la comida. ¿Quién está detrás de esa...? Bueno, pues estamos nosotros, realmente. Directamente. O sea, yo y mi hermana, como he explicado en un origen, también tenemos un garito, o sea, nosotros somos muy amantes de... muy amantes, muy sensibles, yo creo, con la música, con el arte en general, con la música, con el cine, con el diseño gráfico, con tal y cual. Entonces, eso siempre lo hemos tenido de la mano. Entonces, cuando hicimos A Fuego Negro, toda esa cultura del diseño, digamos, de la cultura negra, por llamarlo de una manera, ¿no? Del graffiti, del cómic, de los muñecos, de tal y cual, estaba muy presente. Y entonces es algo que nos acompaña en nuestra vida, es algo que a mí me aporta como individuo y como cocinero me aporta muchísimo más. Entonces, bueno, tenemos la suerte de rodearnos de gente muy buena para eso también. Entonces, nosotros tenemos las ideas, tenemos tal y cual, pero luego la gente ahí lo redondea, ¿no? Zapatera tus zapatos, como se dice, ¿no? Entonces, nosotros concretamente llevamos trabajando muchos años antes de montar la REA con una pareja de chicos, se llaman Kaiku, WO, de Bilbao, y estos son quienes les transmito, incluso hago los dibujos yo y luego ellos los rehacen. Y todo el rollo. Sí, Kaiku con WO. Kaiku Design Studio, Iker y Unai, son 2 que son prácticamente de la familia. Entonces, bueno, luego los vídeos, pues dependiendo de quién hacen, pero a los vídeos también casi me pongo yo de director de vídeos sin tener ni idea, pero yo no, corta, no, a la hora de montar, o sea, soy una pesadilla, en verdad, para ellos, pero luego ellos me dicen que agradecen mogollón porque tengo las cosas como muy claras y tal y cual. Pero esto nace un poco de la sensibilidad. ¿Queréis más flores? ¿Alguien se haga? Bueno, el que se haya quedado sin probar algo, que venga para aquí y le doy, ¿vale? Y esto, pero bueno, la música también, antes me he quedado, salvo el vídeo del Liken, esa tonadilla que hemos dicho que siempre está presente, eso es la música de la película de Tasio, que siempre también tengo muchos amigos productores y músicos, entonces que me la van maqueando, meten ese sitio y tal y cual. Pero bueno, esto es que es parte del disfrute de la vida, o sea, que todo vaya de la mano. Pero también lo haces porque tú tienes sensibilidad, no todo el mundo también tiene sensibilidad. Hay mucha gente que viene a la REA por la comida y lo demás le da igual, y hay otra gente que es al revés, que casi como que la comida no la entiende mucho, pero le flipa el universo que hemos creado. Hola, Nada, a ti. yo tengo, bueno, no hemos probado las bellotas por aquí, por si podéis ¿Las? pasar. Las bellotas. No, las bellotas no se pueden probar porque hay que tostarlas a fuego.
Vale, no, yo solo quería darte la enhorabuena, la verdad, Gracias. porque creo de que de las presentaciones, ponencias que he escuchado en los 2 días que estoy aquí, me ha parecido como la que ha hecho un ejercicio de mayor sinceridad en cuanto a cómo contextualizar el medio rural. Al final, pues tú, de la montaña a la Besa, sabes pues la historia, el pasado, pones nombre a prácticas de resistencia como pueden ser, pues eso, la gente que tenía que practicar furtivamente porque no le daba para vivir trabajando en otro tipo de, pues eso, la industria. Y me parece como hasta un ejercicio político, la verdad, que es muy guay. Así que enhorabuena. El diseño no se puede separar tampoco de mí porque te da igual, la política tampoco. Es decir, al final soy un ser que debe sentir cierta sensibilidad en el buen sentido de la palabra, la política. No voy a meter en ese jardín, desde luego. Pero sí, yo creo que en este sentido lo que tiene que contemplar esto en estos foros que potencian y que tal y cual la realidad, la gran crítica, en este caso la voy a hacer esta guinda muchas veces a la burocracia que están evitando realmente que garantemos. Yo no he tenido más pegas, o sea, las mayores pegas que he tenido por parte de la institución, de sanidad, de Hacienda, nunca las he tenido en 15 años en A Fuego Negro, en Donosti, que daba cientos de personas de comer, pero cientos de personas. Y ha sido empezar con la REA y me han venido todos los inspectores que había. No sabía que existían inspectores de tantas movidas. De verdad, entonces, yo, hostia, por un lado, digamos que el gobierno y tal y cual, o sea, te da la facilidad, o sea, hay como este tipo de foros también en los que nos invitan joder, a que cambiemos de hábitos, pero yo creo que realmente quien tiene que cambiar es un poco por parte de la institución, sin más. No voy a dejar aquí mi crítica, pero sí. Sí, Edorta, eso, zorionak. Eskerrik asko. Esto último recojo el hilo porque mucho se oye de emprendimiento, ¿no? desde las instituciones públicas, y a la hora de emprender todos son palos en las ruedas. Vale, un chapo por estos furtivos, el testimonio, ¿no? Que ha sido súper emotivo. Casi pedía un segundo de silencio para tragar y respirar, ¿no? Todo lo que nos ha transmitido Jesús es... Julián Foronda. Julián. Bueno, y también eso, gracias por recuperar todos estos testimonios y prácticas. Y un guiño a la cerámica, que no hemos... Yo soy ceramista, que es otro de los oficios que se está perdiendo y que hemos disfrutado de todo lo que me alegra es... mucho. Sí, bueno, los platos... Mi hermana también es ceramista, bueno, empezó hace pocos años, pero sí tenemos mucho contacto también con Blanca de Ollerías. Conoces, la Blanca de Ollerías está justo a la otra punta de Álava, colindando con Vizcaya. Ella montó también, una persona muy guerrera, tiene ahora mismo 74 años, jubilada en activo, cotizando, y tiene montado, os invito a todos para que le hagáis una visita en Ollerías, ella se llama Blanca, con K, y tiene aparte de su taller que da clases, está todo el rollo de igual, pero tiene un museo de la cerámica vasca, de la historia de la cerámica vasca montado en el caserío. Ella cogió un caserío en ruinas, que era un antiguo horno de cerámica, lo restauró y es una combatiente absoluta, y recomiendo porque al final, viendo este tipo de museos, aprendemos mucho de la historia de la humanidad, ¿no? Así que os invito también a ello. Zuri. Bueno, Dorta, eskerrik asko. Zuri, Maitia. Bueno, creo que ha sido un ejemplo, o sea, se ha notado tu pasión, o sea, en todo momento, y creo que es la forma, estás haciendo un camino importante. Yo vengo del caserío Museo Igartubeti, en Ezkio. Bai, me flipa, has estado, ya lo sé. Y, joder, al final ¿no? Se ve el trabajo que haces y creo que eres un referente importante y creo que la gastronomía es mucho más, es todo, y nuestra cultura, nuestros orígenes están muchas veces ahí en la gastronomía y en cómo se hacen las cosas. Sí, cómo se hacen y cómo se cuentan. Ahí darte Zorionak Zuri porque me parece también que el trabajo que se ha hecho en Igartubeti es maravilloso. A todo el mundo también recomiendo visitar este caserío, que me parece una pasada. Aprendí muchísimo de la historia de por qué el caserío, de la historia de la humanidad, simplemente visitando esto. Estoy enamorado de esa cocina del caserío, la cosía fotos, y encima la manera de visitarlo me parece que está muy guay, porque es como muy libre, ahí sí que existen esos silencios en los que vas como... me parece maravilloso. Y además recomiendo una cosa, que es, hace poco se grabó parte de la película de Gaua, de Paul Urquijo, mi gran amigo, un cineasta, que recomiendo también ver sus películas, que hizo Rementari, hizo Irati,
y ahora va a presentar Gaua, que es una parte como más oscura de la mitología vasca, de la cual hay una gran estrella del cine de esto, que soy yo, que estoy ahí, aparezco de extra en la misa, sí, sin más, de la chorrada. Listo, ahora sí que me zanjan ya. Bueno, venga, la última, venga, va. Sí, claro que sí. ¿No has hablado de setas? ¿De setas? Sí. No ha hablado Julián Folonda del tema de las pardillas. Mira, por cierto, una seta un poco tóxica, que no, contra el mundo, que yo he dejado de trabajarla porque hay gente que se sienta muy mal, pero las setas están en nuestro... Solo trabajamos las setas de nuestro territorio, obviamente. Yo nunca compro setas por teléfono, o sea, de saber... Mira, he dicho antes, en todos los pueblos hay un pajarillo. Bueno, aquí, si me escucha, me mata, porque es un tío que nunca quiere... Hay un pajarillo en Maestu, en el pueblo de al lado, que es quien me recoge todas las setas. Otro llamamiento a la institución. Hemos intentado por H y por B, y bueno, y aquí hay muchísimas iniciativas. Hay una que se llama Terrae, de la mano de Vocento, tal y cual, que ha llegado a Europa y tal y cual. Yo estaría a deseo de, digamos, que el recolector o la recolectora pueda gozar de un permiso legal para trabajar con todo este tipo de cosas. Es decir, es que no me queda más remedio que ser furtivo a veces, o sea, porque yo me niego, o sea, después de todo esto, a trabajar con setas que me vengan de Rumanía o de Soria muchas veces, o lo que sé, con todo el respeto del mundo, pero hostia, teniendo el paraíso que tenemos dos de tal, alguien súper experto, que es un obsesionado, un loco de las setas, es decir, ¿por qué no hay la posibilidad de que esta peña pueda sacar una licencia, un examen exhaustivo a esta gente y pueda declarar solamente lo que recoge? Es decir, que no necesariamente se tenga que ser un autónomo y dependa de cantidad que tenga que recolectar, sino que se haga como se hace en muchas zonas de Francia, yo recolecto X parte de seta, lo peso, damos parte, te hago la factura, pum, firmamos, y esta parte de seta es la que vas a cotizar. Esto me encantaría que en algún momento espabiláramos y tuviéramos la gran conciencia y la visión de futuro para todas estas zonas rurales, porque también otra cosa que ya me voy a callar, a las zonas, o sea, el turismo rural no es nada nuevo, esto está en decadencia, ¿no?, desde hace tiempo, es decir, de los años del pelotazo de los 80 a los 90 ha ido bajando. Quienes estamos rescatando el turismo rural somos la gastronomía rural. Y esto es una crítica y un aporte que aquí sí que me saca un poquito ya el pecho. Vale, sin más, podríamos estar hablando horas, ¿verdad?, de toda esta historia. Es que ricasco, muchísimas gracias, de verdad.